bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta sesión. El día de hoy estamos continuando con la sexta sesión del curso de especialización, actualización de estados financieros y principales activos bajo NIF. Tenemos ya en plataforma al doctor Cristian Privat para dar inicio a esta sexta sesión. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de tenerlo nuevamente en la sexta sesión. Buenas tardes, ya comenzando el anochecer. Vamos a explicar un poco de las NIC 40 propiedades de inversión. Hay cosas que vamos a estar leyendo de material y cosas que vamos a estar explicando para que se pueda tener un buen entendimiento, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenemos que señalar en cuanto a NIC 40 propiedades de inversión es cuál es el concepto fundamental en el cual nos movemos. Es la definición en sí de qué es una propiedad de inversión como tal, y está referida básicamente, por un lado, a que cuando una entidad tiene un giro de negocio específico, y este giro del negocio desarrollan o tienen activos que evidentemente son no operativos, se le tiene que dar una utilización alternativa vía el alquiler o vía mantenerlos como tales inoperativos, pero que vayan ganando una plusvalía en el tiempo, adquiriendo valor, porque se sabe de que esos valores de esos activos, conforme puede pasar el tiempo, van a ir ganando una renta interna propia de su revaluación a nivel del mercado. Y por otro lado, hay negocios que se dedican a la actividad inmobiliaria, exclusivamente a la actividad inmobiliaria, es decir, estos activos ya no serían inoperativos propiamente o principales, sino serían activos en los cuales es la principal fuente de negocio de la entidad y ellos se dedican a arrendar. No hay que confundir la actividad de una compañía inmobiliaria que es la de venta de departamentos con una compañía inmobiliaria que se dedica al renting, es decir, simplemente alquilarlos. Entonces, dada esta introducción, esta NIC 40 propiamente es un giro de negocio específico, porque la NIC 40 está referida al tratamiento de algunos activos que podrían no ser propios del giro del negocio de una entidad y al cual se le da un uso alternativo para que generen alguna clase de renta y otros sobre los cuales gira el negocio propiamente dicho. Vamos a ir mencionando esto con mayor intensidad conforme vayamos pasando los slides, y también voy a ver algunos materiales que voy a ir compartiendo para que podamos complementar el conocimiento. Entonces, NIC 40 propiedades de inversión lo vamos a dividir en lo referente a alcance y definiciones, reconocimiento y medición inicial, medición posterior, transferencias, disposiciones, información a revelar. Ahora, el alcance general. Al terminar este módulo, usted será capaz de identificar qué es una propiedad de inversión, determinar el tratamiento del inmueble dependiendo de la titularidad del mismo, las condiciones en las cuales se puede transferir un inmueble y de preparar estados financieros con respecto a la presentación y revelación de las propiedades de inversión. Cuando decimos identificar qué es una propiedad de inversión, nuevamente, reitero, una compañía se puede dedicar a tener un negocio en el cual solamente efectúa arrendamiento de espacios, de viviendas, de toda la clase de lo que se refiere a inmuebles. Y por otro lado, tú puedes tener un giro de negocio en el cual, por ejemplo, seas una compañía cervecera, pero tienes muchos terrenos que están desocupados y alternativamente decides a los terrenos alquilarlos o dejarlos como tales para que vayan adquiriendo el valor, pero no puedes decir que son activos fijos de la compañía
Porque activo fijo está definido como todos aquellos activos duraderos de una empresa que se usan en las operaciones regulares de un negocio, ¿no? Y que son desarrollados a través de las actividades propias para generar renta. Estos activos no son los que generan la renta principal, pero generan una renta alternativa y por eso le llaman propiedades de inversión. Vamos a algo también importante que agregar, es de que cuando hablamos de propiedades de inversión, hablamos de todo aquello que signifique terrenos, edificios y construcciones. No forma parte de esta definición los conceptos referidos a maquinaria y equipos diversos y muebles y enseres, porque estos activos son propiamente contabilizados como activos fijos. Propiedades de inversión. Vamos a entrar a una definición más del alcance, donde dice propiedades mantenidas por el propietario o por un arrendatario bajo arrendamiento financiero para alquilarlo bajo arrendamiento operativo, o sea, obtener rentas o plusvalías de la inversión. Es decir, tú como propietario tienes un activo que es adquirido porque lo pagaste en efectivo, por eso lo adquiriste, o porque lo adquiriste bajo un contrato de arrendamiento financiero, el cual puede estar vigente, pero que a su vez tú generas un subarrendamiento, es decir, tú tienes un arrendamiento con una entidad financiera y a su vez generas un arrendamiento que es de naturaleza operativa. Y por otro lado, puedes tener activos, no haces nada y lo que haces es generar una plusvalía de inversión. De otro lado, no mantenidos para el uso de arrendamiento o no mantenidos para uso en la producción. Cuando tú tienes un activo que no está mantenido para el uso en la producción, suministra materia prima o servicios administrativos o venta en el curso ordinario del negocio, se entendería que es una propiedad de inversión, que es lo que estoy reiterando hasta 3 oportunidades. Lo que estoy diciendo es, todos aquellos activos que no contribuyen con uso administrativo, que no contribuyen a la producción como el giro principal del negocio de la entidad y que no es inmobiliario, se llama propiedad de inversión. Y cuando tú te dedicas al negocio inmobiliario o de la renta, lo puedes alquilar o sencillamente lo puedes mantener como tal, inmovilizado, porque lo que tu negocio es generar renta. Parece mentira, pero esas definiciones son súper importantes porque marcan una línea de diferenciación. A veces nosotros pensamos que una actividad o que los activos de inversión son propiamente activos no operativos de un giro del negocio. No solamente eso, sino son los no operativos o no asociados a las actividades ordinarias del negocio y todos aquellos con los cuales tú tienes un activo y te dedicas a rentar. Entonces, ¿qué es lo que califica bajo la NIC 40 y qué es lo que no califica bajo la NIC 40? Lo que califica bajo la NIC 40 es un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo. Y eso es un poco una definición, bueno, nosotros decíamos de que tú puedes ser propietario de muchos activos, pero en ninguno de esos activos lo estás usando propiamente para tu giro de actividades ordinarias del negocio. Entonces, automáticamente te hace la pregunta, si este activo yo no lo estoy usando para sus actividades ordinarias propias del negocio, entonces, ¿qué sentido tiene decir que es un activo fijo mío? No puede ser un activo fijo, sino tiene que ser una inversión, porque si no lo hago lucrar para las operaciones principales, sé que es una inversión para el futuro. Entonces, yo entendería que ese terreno se tiene para obtener plusvalías en el largo plazo. Segundo, un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado.
Y esto también va con el concepto cuando una entidad compra un montón, hace como una especie de parque de terrenos muy extensivo y que por razones evidentemente de la situación económica del país los mantiene como tales en sus estados financieros y en su control, pero no desarrolla ninguna clase de actividad porque está viendo el momento oportuno para realizar el negocio. Otro concepto es un edificio propio de la entidad obtenido a través del leasing, ¿correcto? Es decir, compraste, pagaste caja y adquiriste edificio u otro obtenido a través del leasing y este alquilado a través de un arrendamiento operativo, ¿correcto? Entonces, si tú lo estás arrendando a través de un arrendamiento operativo, estás dentro de la NIC 40. Si tú efectuaras el arrendamiento como si fuera un arrendamiento financiero, te saldrías de la NIC 40, ya no sería. Porque obviamente te desprenderías del valor del activo, te desprenderías del valor del activo y tendrías la figura de lo que es un arrendador. Es decir, no tendrías la propiedad de inversión, lo que tendrías es un derecho por cobrar, una inversión neta. ¿Me entienden? Es decir, cuando tú tienes la propiedad de un bien bajo arrendamiento financiero, tú hasta el 31 de diciembre del 2018 aplicas la NIC 17. Como tú aplicas la NIC 17, el activo se contabiliza en la cuenta activo fijo contra un pasivo, pero si a su vez este activo tú lo arrendas bajo financiero a otro, lo que vas a tener que es darle de baja ese arrendamiento financiero, o sea, ese activo fijo, y convertirlo en una cuenta por cobrar porque tú adquieres la condición de ser un arrendador, es decir, el propietario legal del bien que se lo alquila a un tercero, pero se lo alquila a un tercero transfiriéndole todos los riesgos y beneficios inherentes al bien. Entonces, al no haber inversión, no hay forma que se haga una propiedad de inversión. Por eso que se enfatiza que en este caso solamente puede ser un arrendamiento operativo que califique como una propiedad de inversión. Un edificio desocupado y que se tiene para ser arrendado a través de un arrendamiento operativo, en la medida que sea desocupado totalmente o existe una porción muy mínima que se considere de 10% ocupado y el resto sea alquilado. En ese sentido, esas condiciones indicarían que son NIC 40. ¿Cuándo no califica como NIC 40? No califica como NIC 40 los inmuebles que tienen una división a ser vendidos, ¿correcto? Los inmuebles que tienen una división a ser vendidos, porque obviamente ahí hay que hacer una diferenciación. Si el inmueble tiene la finalidad de ser vendido, es porque tu giro del negocio principalmente va a ser ese, con lo cual deberías reclasificarlo como inventarios. Pero si es un inmueble que ahora has tomado la condición extraordinaria de destinarlo para la venta, tendrías que aplicar la NIF 5, que no es otra norma que son activos corrientes mantenidos para la venta, ¿correcto? O operaciones discontinuas. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación porque puede haber confusiones. No todo lo que se destina a la venta es inventario. Lo que se destina a la venta y cuyo destino principal tiene que ver con la comercialización, porque tu giro del negocio es la comercialización, nosotros vamos a decir que es un inventario. Pero si es un inmueble que de pronto decidiste ponerlo a la venta y no es la actividad principal vender esa clase de inmuebles, deberías aplicar la NIF 5, que es activos no corrientes mantenidos para la venta o operaciones discontinuas, así se llama la cuenta. La otra definición son propiedades que están construyéndose por cuenta de terceras personas. Si la propiedad se está construyendo por cuenta de terceras personas, obviamente es una obra en curso y probablemente lo voy a vender como un inmobiliario, pero mi giro es la
la venta, son inventarios, o propiedades ocupadas por el dueño. Cuando la propiedad es ocupada por el dueño y tiene un uso administrativo sustantivo, entonces nosotros estamos hablando de que no puede ser NIC 40, tiene que ser NIC 16, activo fijo. Y por otro lado, tenemos propiedades que están siendo construidas o mejoradas para uso futuro como propiedades de inversión. Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque evidentemente la norma trata de explicar acá que mientras esté en un periodo de construcción no genera renta y por lo tanto debería ser no clasificada como propiedad de inversión aún y podría ser clasificada como una obra en curso, es decir, mientras esté así, podría ser considerada como la suerte de un activo fijo. Y propiedades alquiladas a otra entidad en arrendamiento financiero, que es lo que ya había explicado. Si nosotros tomamos lectura de lo que he explicado, evidentemente estamos ante un espacio de definiciones conceptuales que marcan el concepto de lo que son propiedades de inversión y que es importante que se pueda tener una diferenciación conceptual para poder establecer el conocimiento posterior de esta norma. Edu, como quiero afirmar esos conceptos, quisiera saber si hay alguien que quisiera hacer una pregunta para poder confirmar que todo este concepto hasta ese momento está adquirido. Sí, doctor. Entonces vamos a habilitar el micrófono a las personas que quieren realizar sus preguntas o vía chat también. Si tienen alguna pregunta hasta este punto, por favor, adelante. Este es el momento para que puedan realizar sus preguntas vía chat o vía micrófono. Por el momento no tenemos preguntas, doctor. Correcto. Entonces lo que voy a hacer es un recap, un breve resumen de lo hasta este momento para que quede sellado ese asunto. Las propiedades de inversión, por definición, son todos aquellos activos que posee una compañía y cuyo destino principal es generar una renta. Esta renta se puede manifestar de distinta manera. Por un lado, puede ser la renta que tú generes explotando un activo y por el cual generas un arrendamiento operativo, es decir, se le alquilas a un tercero sin transferir los riesgos y beneficios, solamente le estás dando el uso del bien, ¿correcto? Y por otro lado, también es cuando tú desarrollas un giro del negocio que es totalmente distinto, pero tienes un activo que probablemente no genera la renta de la actividad principal y tú decides mantenerlo para tener una renta secundaria con el cual tú puedes arrendarlo o lo puedes mantener con la finalidad de poder generar una plusvalía, es decir, no lo arriendas, pero sabes que en el tiempo va a adquirir un valor importante. Dada esta definición, de ahí hay algunos conceptos que se dan que son excluyentes, por ejemplo, el hecho de que si no es una propiedad que está en proceso de construcción, o mejor dicho, si es una propiedad que está en proceso de construcción, no se toma en cuenta como si fuera propiedad de inversión. Y si tú estás haciendo un arrendamiento operativo, estás dentro de la NIC 40 y si estás haciendo un arrendamiento financiero, sales en la NIC 40 porque evidentemente lo que tú tienes no tienes un activo que estés explotando, tienes un derecho por cobrar. Viendo desde ese punto de vista, también que cualquier propiedad que está para uso administrativo y su posesión es significativa, también podemos decir que es excluyente en este análisis. Siguiendo. No hay una definición clara de edificios, aunque deben ser inmuebles construidos para ser ocupados, como son tanques de petróleo, hangares u otras instalaciones, no son inversiones inmobiliarias. Entonces, propiamente lo que se tiene es un concepto más general, diciendo de que los terrenos definitivamente es una propiedad de inversión si cumplen las condiciones, los edificios también, pero habría que entrar al negocio. Si es el negocio principal
que son tanques de petróleo, que la compañía se dedica a la extracción de petróleo, obviamente esta es parte del giro del negocio. Y habría que ver el contexto en el cual se encuentran. Los elementos que forman parte integral del terreno son inversiones inmobiliarias, ¿no? Como son los parques. Las instalaciones permanentes de los inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias se registran y valoran como tales. El mobiliario de los inmuebles arrendados o amoblados se registran y valoran como inversiones inmobiliarias, ¿correcto? Hay que tener cuidado en la definición, ¿no? Porque cuando se refieren a los mobiliarios que forman parte de los inmuebles arrendados, a veces son aquellas partes o estructuras que forman parte, pero hay que diferenciar que maquinaria y equipo no necesariamente forma parte de una clasificación de propiedades de inversión. Hay que conceptualizar bien, porque cuando se refiere a mobiliario se refiere a ciertos mobiliarios que forman parte de la estructura del edificio y que inevitablemente como tales no pueden retirarse. Las inversiones inmobiliarias se reconocen como un activo cuando es probable que los beneficios económicos futuros que están asociados con la propiedad fluirán hacia la compañía y el costo o valor razonable de la propiedad puede ser medido confiablemente. Como ustedes pueden ver en esta definición es muy parecida a la del marco conceptual. Y es porque cuando se elaboró la NI 40 propiedades de inversión se tomó en cuenta el marco conceptual para su elaboración. Y estos conceptos son pilares fundamentales para el reconocimiento de lo que es un activo. Es decir, que es probable que los beneficios económicos futuros estén asociados con la propiedad, fluirán hacia la compañía, es decir, puedes medir fiablemente los beneficios económicos y el costo de valor razonable puede ser medido confiablemente también. ¿Correcto? La medición inicial de una propiedad de inversión siempre se realizará a su costo, el cual es su valor razonable, incluyendo sus costos de transacción asociados. ¿Correcto? No incluye el costo de puesta en marcha, gastos anormales o pérdidas operativas iniciales incurridas antes que la propiedad de inversión alcance el nivel planeado de desocupación. Entonces, la propiedad de inversión como tal se reconoce el costo y habría que aclarar que todos los activos y todas las transacciones en el momento inicial se reconocen a su valor razonable. ¿Por qué se reconocen a su valor razonable? Porque en ese momento en el que se hace la transacción, esa era la información de mercado que se tenía. Al día siguiente pasa a formar parte del costo histórico. Es un tema de consecución de hechos, exclusivamente. Entonces, ¿no? Se reconoce a su costo, el cual es su valor razonable, incluyendo sus costos de transacción asociados. Los costos de puesta en marcha, ¿correcto? Que es un costo inicial, que bajo la NI 38 es un gasto. Los gastos anormales, o sea, no, gastos fuera de lo normal, o pérdidas operativas, las pérdidas operativas no se reconocen como activo antes que alcance el nivel planeado de su ocupación. Podemos ver un ejemplo acá cuando dice costo de adquisición. Señala, una empresa ha comprado un inmueble con el propósito de acondicionarlo para el alquiler de casas, viviendas, por un monto de 15 millones, ¿correcto? Como ustedes ven en la parte inferior, hay un costo de compra que es de 15 millones y hay un costo de acondicionamiento, ¿correcto? Pero lo que están diciendo es que estos 5 millones incluyen 800.000 de modificaciones del último minuto de los trabajos ya ejecutados de acondicionamiento, porque hubo que derruir algunas paredes ya construidas por error. El hecho de la condición de que eso sea un error hace que no sea un costo capitalizable, porque formaba parte y no es justo que lo absorba el proyecto. Entonces a los 5 millones se le restan los 800.000. Y hay honorarios y derechos registrables que forman parte del costo. En total, el costo de adquisición es de 19.350.000. Se clasifica como obras de un curso, cuentas por pagar, pero no es una propiedad de inversión. Después, lo que sucede es de que cuando se termina esa inversión en obras en curso, es reclasificada como una inversión inmobiliaria propiamente dicho. Y ese es un ejemplo de registro
porque lo que hay que tener cuidado son los conceptos. Cuando nosotros decimos costos de puesta en marcha, gastos anormales o pérdidas operativas iniciales incurridas antes que la propia inversión alcance su nivel planeado de ocupación, todos estos son excluidos y por eso viene esta aclaración. ¿Cómo se mide posteriormente? Esta no es una norma muy grande. Yo siempre recomiendo de que la elección de un modelo de valorización tiene que ver con el sentido del negocio. Nosotros no escogemos modelos contables en base, o la norma no trató de buscar modelos contables para tratar de encontrar el mejor número financiero que ayude a la compañía a que los demás lectores y los estados financieros lo vean como tal. Lo que tiene que suceder es que tú tienes que ver el giro del negocio de la entidad y en función de eso poder graficar cuál es el modelo contable que se asemeja a la visión que realizan los inversionistas sobre la propiedad. Un ejemplo, si yo tengo inversiones inmobiliarias y yo determino que en esas inversiones inmobiliarias la mejor forma de medición es saber que mis propiedades de inversión cuestan cada vez más. Si mis propiedades de inversión cuestan cada vez más, es obviamente porque al tener un mayor valor, eso acompaña la renta que le voy a cobrar a mis clientes. Entonces, si ese es el modelo de negocio, yo debería escoger el modelo de valor razonable. La norma también se pone en el caso del modelo del costo, pero obviamente tiene que ver mucho la disposición respecto a cuál es el modelo del negocio en el cual aplica el modelo de evaluación. Si probablemente los accionistas no encuentran correlación entre la tarifa que cobras y el valor del activo, obviamente el modelo debería ser el costo, porque no afecta a realizar esta valorización y su gestión no está girando alrededor de ello. Excepciones. Si una empresa de inversión es utilizada para respaldar un pasivo que se mide el valor razonable, esta propiedad debe medirse usando el método del valor razonable. Cuando la propiedad de inversión se encuentre bajo el leasing operativo, se debe aplicar el modelo de valor razonable. Obviamente, lo señalado es un poco lo que estoy mencionando, de que el determinar un valor, un modelo contable, tiene que tener mucho que ver con el modelo y la realidad económica que subyace a esta consideración. ¿Correcto? Entonces, observaciones adicionales. Se requiere a todas las entidades determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión para propósito de medición por el modelo de valor razonable o para propósitos de revelación se eligió el modelo del costo. Sugiere, pero no requiere actualizar el valor razonable a través de un perito tasador independiente. ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo soy una compañía inmobiliaria que me dedico a rentar mi propiedad y establezco una comparación con todos mis competidores en base a la ocupación proyectada que tengo de mis inmuebles y a la tarifa por metro cuadrado que asigno. En función de eso me gira mi negocio. La participación de un tasador toma en cuenta muchas consideraciones que tienen que ver con el valor original del inmueble comprado, la depreciación que ha tenido este en el tiempo y ciertas consideraciones subjetivas que me llevan hasta determinar un valor de realización. Entonces, sabiendo que el valor de realización no es el valor más coherente para determinar el valor razonable, y yo determinando como una base el valor de mercado, entonces mi primera pregunta tendría que ser
Si el valor de mercado determinado como una unidad de reemplazo y con un método de depreciación asignado al activo a partir de un valor original de compra por parte del tasador es la metodología más acorde, porque las técnicas de valorización hoy en día ofrecen distintos matices para determinar el valor de mercado. Y uno de esos matices de determinar el valor de mercado lo ven como unidad de negocio. Es decir, si el activo genera renta, la renta que genera este activo tiene que ser proyectada a un horizonte de periodo maduro, y a partir de ese horizonte y técnicas de valorización de flujo neto libre determinan cuánto vale. A veces la medición bajo la metodología de flujo de caja neto descontado con el de valor de reemplazo difiere, pero resulta más coherente determinar un valor razonable considerando los valores de mercado de las tarifas por metro cuadrado y a partir de eso construir el valor de mercado, que partir de valores iniciales de mercado que se puedan estar comercializando y que simplemente podrían tener muchas expectativas o presunciones que no necesariamente se acercan a la realidad. Y es por ello que la norma no sugiere la participación de un tasador, sino es amplia en el concepto, porque también lo podría hacer una persona que sea un evaluador que conozca el mercado y pueda asumir que el cálculo debería ser considerando un flujo de caja neto descontado. Modelo del valor razonable. Las ganancias o pérdidas derivadas de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión deben ser incluidas en los resultados del periodo en que se originaron. La norma es así. Tú escoges el modelo del valor razonable y a partir de esa fecha tú vas a tener que reconocer todos los efectos en resultados. El valor razonable debe reflejar las condiciones del mercado al cierre de los estados financieros. De no existir información de precios actuales en un mercado activo, considerar precios actuales de un mercado activo para propiedades de diferente naturaleza, condiciones o localización, precios recentes de mercado menos activos con ajustes para reflejar los cambios en las condiciones económicas o proyección de flujo descontado basados en estimaciones confiables de los flujos futuros de efectivo. De existir clara evidencia de que la entidad no va a poder determinar el valor razonable de forma fiable y continua, entonces tú podrías irte al modelo del costo de la NIC 16, que consistentemente podría ser igual al modelo del costo de la NIC 40, porque no tienen cambios significativos. Vamos a este cuadro sinóptico que un poquito puede ayudar en algunas definiciones, donde se dice al inicio: propiedades similares en la misma localidad y condiciones de contratos de arrendamiento similares, sí, correcto. El precio actual del mercado activo es representativo. No, si no aplica, seguimos en la otra. Propiedades de diferente naturaleza, condición, localización, contratos de arrendamiento distintos, sí, el precio actual del mercado activo ajustado para reflejar diferencias es representativo. Y si no hay ninguna de esas condiciones, se utilizan los flujos de fondos descontados utilizando la tasa de descuento. Entonces, cuando la determinación de la participación de un perito no es una figura tan relevante para poder confiar en su determinación, y tú tienes un mercado objetivo basado en las condiciones, es mejor utilizar el flujo de caja neto descontado. Pero para ello hay que hacer un análisis y poder determinar que efectivamente las otras metodologías por orden de predatorio no son las más relevantes. ¿Qué son las transferencias? Si nosotros llegamos a la conclusión de que existen dos formas de medir el activo, o al valor razonable o al costo, que no es otra cosa que el costo menos la depreciación y cualquier provisión por deterioro. Entonces, pero una propiedad de inversión puede pasar ciertos matices diferenciados. Entonces,
Se dan transferencias entre cuentas contables y hay que respetar ciertas particularidades contenidas en la norma. Y te dice, el inicio de la ocupación por parte del propietario, que es una propiedad de inversión, propiedad ocupada por el propietario activo fijo. ¿Correcto? Después viene el otro. El inicio de un desarrollo con intención de venta. Es decir, era una propiedad de inversión y después pasó a existencias porque el giro del negocio es el paso previo de propiedad de inversión a existencias. El fin de la ocupación por parte del dueño de la propiedad, es decir, antes lo ocupaba como un activo fijo y ahora pasa a propiedad de inversión, pero hay un cambio, ahí fundamentalmente hay un cambio de intención. El inicio de una operación de arrendamiento a un tercero, es decir, antes lo tenías como existencia y de pronto decides que no se lo vas a vender, sino lo vas a alquilar, entonces cambia el sentido y pasa a ser propiedad de inversión. Siempre en el desarrollo de esta norma existen unas condiciones en las cuales, debido a ese cambio de condiciones, hace que se reclasifiquen las propiedades de inversión a otro concepto y con lo cual cambia los criterios de evaluación. Una propiedad de inversión se da de baja cuando se venda o cuando quede permanentemente sin uso. ¿Correcto? Porque obviamente hay un deterioro. La pérdida de ganancia resultante del retiro se reconocerá en el resultado del periodo en que tenga lugar tal retiro o desapropiación. Las compensaciones de terceros por causa de propiedad de inversión que hayan deteriorado su valor, se hayan perdido o abandonado, se reconocerán en el resultado del periodo cuando dichas compensaciones sean exigibles. Información a revelar. Para ambos modelos hay restricciones a la realización de propiedad de inversión, el importe, las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedad de inversión. Entonces, ya lo he dicho, cuando tú estás en el modelo de valor razonable, todas las fluctuaciones pasan por resultados y cuando tú estás al costo, vía depreciación. Entonces, el valor razonable son las adiciones derivadas de la adquisición a través de combinación de negocios, ¿correcto? Eso es lo que se revela, los activos clasificados como mantenidos para la venta, que podría pasar, que pase de propiedad de inversión a activos mantenidos para la venta, activos no corrientes, pérdidas o ganancias netas de los ajustes al valor razonable, diferencia de cambios netas, transferencia de propiedades de inversión. Y cuando estás en el costo, lo que revelas es el método de depreciación utilizado, las vías útiles, pero también tienes que determinar cuánto es el valor razonable de la propiedad de inversión. Con lo cual, no te sales del contexto, porque así tú apliques el modelo del costo, eso no quiere decir que no tienes que revelar cuánto sería el valor razonable. Entonces, si uno quiere ahorrarse unos soles o unos dólares para no contratar a un tasador y dejarse en el método del costo, no te lo estás ahorrando porque la norma te pide igualito el dato del valor razonable. Y aquí hay unos casos prácticos que podemos ver, que es, la empresa ABC SAC posee un inmueble ocupado por ella cuyo valor en libros al 31 de diciembre del 2011 es el siguiente: tienes un terreno, tienes edificios y tienes una depreciación. Si sumas el terreno más el edificio menos la depreciación, tienes 2.380.000. Se solicita hacer la transferencia de la propiedad planta y equipo a propiedades de inversión, sabiendo que el importe recuperable del inmueble es superior a 3.200.000 y que la empresa sigue el modelo de valor razonable según la NIC 40. Entonces, hay un cambio de intención y tienes que transferir. Entonces, la solución es la siguiente. Si una propiedad ocupada por el dueño se convierte en una propiedad de inversión que se contabilizará por su valor razonable, la entidad aplicará la NIC 16 hasta la fecha del cambio de uso. La entidad tratará cualquier diferencia de esa fecha entre el importe en libros de la propiedad determinada aplicante y el valor razonable de la misma se registrará como una reevaluación aplicando lo dispuesto a la NIC 16. ¿Qué quiere decir? Tú lo que haces es llevarlo hasta el valor razonable
de acuerdo a la NIC 16. Y recién a partir de esa fecha haces los cambios. Esta particularidad es aplicada porque hay un cambio de intención, fundamentalmente. Y es lo que se manifiesta y lo ven en el asiento contable. En el asiento contable pueden ver evidentemente que hasta que pase de propiedad de inversión se contabiliza como un excedente, evidentemente de revaluación. Esto es un breve resumen de lo que es la NIC 40, propiedad de inversión, pero vamos a continuar explorando en la NIC 40 en otros materiales. Doctor Cristian, sí. Tenemos preguntas, doctor. Tenemos 3 preguntas. Ya. Vamos a su bandeja de chat. A ver, ¿tú crees que me la puedes leer, por favor, para yo ir buscando el material que necesito presentarles? Sí, doctor, sí. La primera pregunta es de Magali Flores. Por favor, si me confirma la NIC aplicable para entidades que se dedican solo a la actividad inmobiliaria, es decir, construir mediante un tercero para vender y ganar solo la comisión de la venta. A ver, repite, por favor. Por favor, si me confirma la NIC aplicable para entidades que se dedican solo a la actividad inmobiliaria, es decir, construir mediante un tercero para vender y ganar solo la comisión de la venta. Ahora, yo lo que entendería que tú me dices es, si tú le encargas a un tercero la construcción, el tercero aplica la NIF 15 de ingresos, contratos de clientes, y él va a reconocer un ingreso y un costo, ¿correcto? El costo, ingreso y el costo. Ese ingreso que él reconoce es lo que tú le vas a pagar y va a constituir tu costo, ¿correcto? Ese costo tú se lo vas a facturar a tus clientes y tú vas a vender ese inmueble. Ahora, si tú, lo que no entiendo es dónde entra la comisión. Lo que no entiendo es dónde entra la comisión, porque al parecer hay un modelo de negocio que no estoy viendo. Pero lo que es definitivo que ahí no aplica la NIC 40, propiedad de inversión, porque no es la clase de labor inmobiliaria del cual tú alquilas algo que es propiedad tuyo, sino tú te dedicas a la venta. Y dedicas a la venta no estás dentro de la NIC 40. Bajo el modelo que yo te he entendido, deberías estar con la NIC 2 de inventarios y la NIC 15 de reconocimiento de ingresos, si así lo fuera. Pero me gustaría entender cómo juega el concepto de la comisión. No sé si tienes micro como para poder conversar los dos juntos. Bien, entonces vamos a hacer el micrófono. Yo creo que el micrófono es la mejor alternativa para que puedan ustedes directamente exponer sus preguntas. Magali. Magali, ¿tienes habilitado el micrófono? Adelante. Estás silenciada. Tú misma te has silenciado el micrófono, Magali. Habilítate el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí, Magali, te escucho. Doctor, buenas noches. Capaz, mil disculpas ahí, me expresé mal el decir ganar la comisión. En realidad, a lo que me refería es que esta empresa lo que haría es vender directamente, como usted bien dice, ¿no? Lo construye un tercero, se paga al tercero el costo de la construcción y la empresa se dedica directamente a vender. Entonces, sigamos su costo ha sido de 100, vende ya directamente en 150 y lo único que hace registrar son los 50 que sería su ganancia. Claro, lo que pasa es de que si a él le cuesta 100 y él te dice, gana 50 y te factura 150, tú vas a tener en inventario 150. Y tú a su vez, eso lo divides en 3 departamentos de 50 cada uno y lo vendes a 80 cada uno. Con lo cual,
Tú, Exacto. si ya tienes el ingreso por venta que lo vas a reconocer de acuerdo con NIF 15, el contrato de servicios con clientes, y por otro lado, los inventarios los vas a tratar de acuerdo con la NIC 2, que en la parte del alcance señala específicamente el concepto de obras en proceso de construcción, y que teóricamente tú vas a estar activando o la persona te va a estar vía sus valorizaciones, tú vas a ir acumulando en la cuenta de obras en curso, sumado a algunos conceptos de costo de gerenciamiento o costos directamente vinculados con la construcción del bien, porque muchas veces no hay que confundir algo. Tú le puedes dar la construcción del proyecto, pero nunca le das todo el proyecto. Tú sigues siendo, de alguna manera, reteniendo el control del proyecto. Entonces pueden haber algunos costos que tú vas a determinar en el proyecto y que para ti elevan el costo de la construcción. ¿Correcto? Entonces, Sí, correcto. ¿Tienes alguna otra pregunta, Mali, como para poder de una vez atenderla? ¿O hay nada más? no, muchísimas gracias. Me quedó bastante claro. Gracias, doctor. Perfecto, gracias. A ver, Edu. Bien, sigamos con la pregunta de Wilman Roberto. Voy a ver si puedo habilitarle el micrófono a Wilman. Wilman Roberto Flores, buenas noches, Wilman, te estoy habilitando el micrófono. Wilman. Wilman Roberto. Wilman, ¿estás ahí, Wilman? Sí. Adelante, Wilman, ¿qué tal? Muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante, Wilman. Puedes hacerle tu pregunta ahora al doctor Cristian. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, Wilman, está claro. Sí, mire, mi pregunta se basaba en que bajo el NIF 40, cuando estoy construyendo un edificio, es decir, al término de la construcción, yo puedo decidir ponerlo como activo de inversión. Es decir, tengo que terminarlo para tomar esa decisión, ¿es correcto? A ver, yo tengo un caso de una inmobiliaria. Que yo tuve como cliente hasta el año pasado. Y yo lo que voy a proceder ahorita es a leerte el manual contable, un manual contable que tengo de una Big Four. Y el tema es así. Ellos tenían un tema, porque como tú no podías determinar... Acá hay dos cosas. Si tú cambias la intención, si no es cambio de intención, es decir, cambio de intención es cuando eres un inmueble ocupado por el propietario y de pronto decides que pasa a ser activo de inversión. Y por eso ahí lo que te dice es, tú ahí tienes que aplicar el ANIC 16 hasta el punto, modelo de revaluación, y de ahí ya lo pasas a activo de inversión y en lo sucesivo lo mides a valor razonable. Otra cosa es cuando tú te dedicas ya a una actividad propiamente inmobiliaria, donde construyes edificios, ¿correcto? Y después que construyes el edificio, tú ya está predeterminado que pasa a ser una actividad inmobiliaria. Entonces, ahí el gran tema es determinar de que a lo largo que has tenido la obra en curso, no obstante que tú sabías que iba a ser un valor razonable, no se ha podido reconocer ese mayor valor razonable sino hasta el momento que pasas a hacer actividad de inversión. Yo lo que tengo claro ahí es de que ese mayor de inversión no va a pasar tal y cual lo dice como un activo fijo a vía revaluación, sino todo el efecto de resultados pasa por el estado de resultados. Y me gustaría que me acompañes en el momento que yo vaya a leer lo de la NIC 40, porque tengo un párrafo específico del manual contable que establece y que regula justamente lo que tú dices, que cada vez que tú terminas la construcción de un edificio y este edificio se habilita y pasa a ser una propiedad de inversión, el remanente del mayor valor razonable que se ha generado acumulado a ese momento, que es el diferencial entre el costo histórico y el valor razonable que se ha determinado, va íntegramente a resultados. No obstante, que a veces puede ser un monto abrupto, porque no es la medición de un año contra otro, porque puede ser que esto te ha durado la construcción un año, 2 meses o 5 meses, pero
la posición del manual contable está establecido de esa manera. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí. A ver, vamos. Edu, para con las preguntas porque quiero leer ese punto específico. Dame un minuto nada más para ubicar exactamente el tema donde está. Espera, un ratito que Sí, estoy acá doctor, sí. Cuando usted ordena, doctor, le lanzo la siguiente pregunta. Sí, ya, un minutito más. La forma de participar es a través del chat que se encuentra al final de la sala virtual. Muchos estaban enviando en la sesión anterior al correo. En estos momentos no estamos viendo el correo. Las preguntas tienen que ser por la sala virtual. Al final de la sala dice chat preguntas. Por ahí tienen que enviar sus preguntas. Pero, si se dan cuenta, lo mejor es que ustedes me indiquen por chat, quiero comunicarme con el doctor Cristian Privat en vivo, o en todo caso, en la parte izquierda superior hay un icono que dice levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Ya miren, yo tengo acá un dispositivo donde tengo un manual contable en español. Recurro a este porque las mayores versiones están en inglés. Entonces, me voy al índice, voy a buscar exactamente propiedades de inversión. Normalmente es bueno tener la lectura de la norma, pero normalmente me manejo más con lo que son los manuales contables, porque los manuales contables me dan mayor seguridad en cuanto a la información, que me facilita una respuesta más precisa para efectos de los requerimientos que ustedes solicitan. Entonces, voy a buscar el tema de propiedades de inversión. Acá lo han llamado inversiones inmobiliarias, así le llaman, simplemente es una traducción literal de español y te dicen que es el 3.4 en la página 377. Vamos a buscar. Ya, acá estamos. Un ratito voy a regresar al estado original. Ya. Ya. Entonces,
vamos a ir lo que dijo el caballero, dice, inversión inmobiliaria en construcción y en desarrollo. Y dicen, los inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro, como inversiones inmobiliarias, inversión inmobiliaria en construcción, se contabilizan con arreglo a los requerimientos de la NIC 40, utilizando el modelo de valoración elegido para las inversiones inmobiliarias. Te dicen, veas el 340.140. Pero vamos a seguir. Dicen, con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad elige una política contable que aplicará de forma uniforme con el fin de valorar todas las inversiones inmobiliarias utilizando el modelo del valor razonable, sujeto de excepciones limitadas que se consideran en el 340-170. Valorar todas las inversiones inmobiliarias utilizando el modelo del coste. Si la entidad ha emitido pasivos que tienen un rendimiento ligado a un grupo de activos que incluyen inversiones inmobiliarias, entonces la entidad puede hacer una elección diferente para las inversiones inmobiliarias que respaldan estos pasivos vinculados. Seguimos. La norma contiene una preferencia por valorar las inversiones inmobiliarias por su valor razonable, teniendo en cuenta que sería muy difícil justificar un cambio voluntario en la política contable del modelo de valor razonable a las bases de medición basadas en el costo. Es decir, pasarse de valor razonable al costo no es algo muy normal. Lo normal es pasar del costo al valor razonable. Se requiere que las entidades que adopten el modelo del costo revelen. Vamos a seguir acá. Y como nos mandó al 170,